Lesiones en el ciclismo. El ciclismo es una disciplina de resistencia extrema que exige excelentes condiciones en los atletas y las molestias, dolencias y lesiones son bastante frecuentes. Si deseas participar alguna vez en el Tour de Francia, primero debes preparar tu cuerpo para hacerlo menos propenso a lesionarse. ¿Cuáles son los tipos de lesiones y dolores más comunes cuando hacemos ciclismo? Además del amor por el ciclismo, quienes practican este deporte comparten molestias, dolores y lesiones que ocurren a lo largo de su vida. Pese a estos riesgos, la pasión que el ciclista siente le impulsa a seguir adelante y a prepararse al máximo para conseguir estar al mejor nivel el mayor tiempo posible. Entre las lesiones se encuentran adormecimiento. Con el transcurrir de las horas sobre una bicicleta, es normal que las manos y los pies comiencen a dormirse. Es un entumecimiento que afecta el rendimiento en una competición. Comienza con un hormigueo hasta perder casi en su totalidad la sensibilidad en las extremidades. Dolor de glúteos. No hay una forma elegante de hacer referencia a esta molestia. Casi todo el peso del ciclista recae sobre el sillín, así que será bastante recurrente que tengas hormigueo y dolores en los glúteos. Los músculos y los huesos poco a poco se van acostumbrando a las distintas posiciones a las que la persona tiene opción sobre la bicicleta. Molestias en testículos. Es una situación que solo los hombres podrán entender. Se genera por la compresión constante del peso sobre el sillín. Dolor cervical. Aunque el ciclismo tiene muy poco impacto grave en el cuerpo, la posición típica del ciclista durante horas es la que más genera dolencias. Así como también se encuentran las molestias en las rodillas, dolor lumbar, pie caliente, el cual es una sensación de ardor en los pies, distinto al adormecimiento. En el ciclismo ocurre si las zapatillas están apretadas más de lo normal o si es una talla inadecuada para la persona. Tendinitis, lesiones perineales, entre otras lesiones. ¿Cómo prevenir las lesiones y dolores cuando practicamos ciclismo? Como ya comprendes, la mayoría de las molestias y lesiones se deben a tu posición, a la forma del sillín, a la altura del manillar y las posibles asimetrías en tu cuerpo. El solo hecho de manejar bicicleta no genera lesiones graves como luxaciones o esguinces. Para evitar las molestias y lesiones, te recomendamos estas formas de prevención que garantizarán que tengas una larga carrera en el ciclismo profesional. Calentamiento. Como en cualquier otro deporte profesional, debe haber un calentamiento adecuado que permita adaptar el cuerpo a la exigencia del día. Enfriamiento. Si no lo sabías, la circulación de la sangre es más rápida cuando entrenas y al enfriarse se acelera el reciclaje de nutrientes. Equipamiento adecuado. Vamos a hacer referencia solo a la vestimenta y accesorios que debe tener el ciclista para una competición o entrenamiento. Casco, gafas, guantes, zapatillas, entre otros. Nutrición e hidratación adecuados, muy importante. Estado de forma. En promedio, el peso ideal de un ciclista profesional no debe sobrepasar los 70 kilogramos, aunque hablar del peso ideal es relativo porque va a depender también de su altura, de su forma ósea y su complexión natural. Entre las terapias de recuperación tenemos el masaje deportivo, el uso de terapias frío y calor, uso de prendas de compresión, uso de terapia de acupresión, uso de termoterapia y crioterapia. ¿Cuándo debemos acudir a un especialista para el tratamiento de lesiones en el ciclismo? En los casos de que un ciclista tenga luxaciones, esguinces o fracturas, es evidente que en esos casos hay que buscar ayuda del profesional de la salud. Solo es necesario que el dolor o la molestia sean intensos o permanentes para obtener ayuda profesional. Como hemos comentado, el ciclismo es un deporte de resistencia y de movimientos repetitivos. Por tanto, cualquier molestia, aun por pequeña que sea, se puede convertir en una lesión más grave debido a los movimientos continuados del pedaleo. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.